Canal Historias de la Biblia presenta la coincidencia más increíble de la Biblia. La mayor coincidencia en la Biblia. ¿Por qué llamo a esto la mayor coincidencia en la Biblia? Porque en todas mis lecturas nunca he sido testigo de que ocurran tantos eventos favorables en un corto periodo de tiempo. Es importante observar que lo que llamamos coincidencia debe verse como providencia. La historia tiene lugar en Ester y es la vindicación de Mardoqueo. Se describe como hijo de Jair, de la tribu de Benjamín, y fue promovido a visir después de que Amán fue asesinado. El libro de Ester es el libro del Antiguo Testamento con más evidencias históricas registradas fuera de la Biblia, como las historias de Heródoto, un historiador griego contemporáneo nacido en el 4 a.C. confirmó que Ester es un libro histórico. Hay una serie de otras fuentes que apoyan lo que se lee en Ester. Los arqueólogos que excavaron Persépolis, la capital del Imperio Persa, descubrieron una placa de piedra con el nombre Marduka, Mardoqueo, en 1930. Contexto histórico. Babilonia fue conquistada por la alianza persa de Medos, Imperio Medo, que fue sucedida por Jerjes, un persa que fue el primer emperador del nuevo imperio, también conocido como Asuero. Hadasa ascendió a la posición de reina y recibió el nombre de Ester, un nombre pagano abreviado de Ishtar, una diosa babilónica. Como resultado, Ester fue promovida a posiciones en las que podría ayudar a sus comunidades. Así, Dios no trajo a los judíos de vuelta a la tierra prometida por la fuerza. Es una historia romántica. Esta es una historia de amor. Ester era una bella y joven reina que gobernaba un vasto reino, y solo un hombre conocía su secreto. Un secreto que amenazaba su vida. Esto es muy común en las novelas. Jerjes gobernaba un imperio que se extendía desde el este de la India hasta Egipto, pero con el peligro inminente, convocó una reunión de 180 días para explorar cómo lidiaría con la amenaza griega. Al final de la sesión, celebraron con un banquete de 7 días en los jardines reales. El rey le pidió a su esposa, Vasti, que bailara para ellos después de haber consumido mucho vino, porque era joven y hermosa y él quería entretenimiento para sus generales. La historia comienza cuando la reina Vasti se niega a aparecer. Como resultado de su negativa, el rey se encontró en una situación incómoda. Si no lidiaba con su esposa, te podrías imaginar qué harían las esposas de los generales. Algo tenía que hacerse, ya que estaban en peligro si no podía controlar su casa. Le dijo que nunca más podría volver a su presencia, pero terminó encontrando por un tiempo su cama un poco fría y se sintió cada vez más solo. Alguien propuso que hiciera un concurso de belleza y que la ganadora se convirtiera en su esposa. Fue un problema bastante significativo. Ester tuvo que pasar un año de tratamientos de belleza antes de entrar en la competencia. Como resultado de su victoria, fue proclamada la nueva reina de Jerjes. Ester 2, 17 y 18. El rey se sintió más atraído por Ester que por cualquier otra mujer y ella ganó su favor y aprobación más que cualquier otra virgen. Puso una corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. El rey dio un gran banquete, el banquete de Ester, para todos sus nobles y funcionarios. Proclamó unas vacaciones en todas las provincias y distribuyó regalos con generosidad real. Ester pertenecía a la tribu de Benjamín, lo cual es sorprendente dada la historia tumultuosa del clan. Mardoqueo era su primo, pero la adoptó como su propia hija cuando fue abandonada como huérfana, porque las comunidades judías del imperio estaban en peligro debido a los sentimientos antisemitas. A pedido de Mardoqueo mantuvo la relación en secreto. A pesar de su inexperiencia en el harén, rápidamente se estableció como la favorita del rey. También notamos la posición de otro hombre que fue exaltado en la corte en la época en que se ambientó la escena. Era conocido como Amán y era el antagonista de Mardoqueo. Él era descendiente de Agag. El profeta Samuel le había instruido a Saúl, el primer rey de Israel, que derrotara a Agag. Samuel asumió después de que Saúl se negó a matar a Agag y lo despedazó ante el altar del Señor. Como resultado de este episodio en la historia, había odio entre los agagitas y los judíos, y Amán albergaba animosidad hacia los judíos. Tenemos una situación intrigante en la que la reina del imperio persa es judía y Amán es un alto funcionario de la corte que desprecia a todos los judíos. Se convirtió en una crisis cuando Amán exigió que todos adoraran al emperador.
Amán informó al rey cuando Mardoqueo se negó y enfatizó que el judío del emperador debería ser destruido por completo. Eran muy distintos con sus propias leyes, tradiciones y religión. Eran inadaptados que debían ser dejados de lado. También ofreció un generoso premio al tesoro si el monarca accedía a exterminar a los judíos. Para determinar cuándo se ejecutaría en secreto a todos los judíos, literalmente echaron suertes. En el 13º día del mes, se echó suertes para determinar el destino del pueblo judío. Cuando los judíos descubrieron lo que iba a suceder, ayunaron, se vistieron con sacos de ceniza, y Mardoqueo envió un mensaje a Esther implorando al rey misericordia. Afirmó que Dios la había traído al reino por una razón específica y que por lo tanto estaba en condiciones de ayudar a su pueblo. Entonces Esther enfrentó una batalla real. ¿Debería revelar que era judía? Si lo hiciera, su vida también estaría en juego, pero decidió que si perecía, perecía. Entonces, ¿cómo haría que esta solicitud se conociera? La reina solo podía ver al rey si era convocada, pero sabía que tenía que verlo. Así que entró valerosamente en su presencia y propuso un banquete con Amán como invitado de honor. El rey concedió la petición y la comida se preparó adecuadamente. Mientras tanto, Amán estaba tan furioso con Mardoqueo que construyó una horca de 23 metros de altura para colgarlo. No dijo para quién era. Esther 5, 9 al 14. Amán salió aquel día feliz y de buen humor, pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey y observó que ni siquiera se levantó ni demostró miedo en su presencia, se llenó de ira contra Mardoqueo. Sin embargo, Amán se contuvo y se fue a casa, llamando a sus amigos y a su esposa Zeres. Amán se jactó ante ellos de su gran riqueza, sus muchos hijos y todas las formas en que el rey lo había honrado y cómo lo había elevado por encima de los demás nobles y funcionarios. «Y eso no es todo», agregó Amán. «Soy la única persona a la que la reina Esther invitó a acompañar al rey al banquete que dio, y ella me invitó junto con el rey mañana. Pero todo esto no me da satisfacción, ya que veo a ese judío Mardoqueo sentado en la puerta del rey». Entonces Zeres, su esposa y todos sus amigos le dijeron: «Prepárate una horca de 50 codos de altura, y mañana dile al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella, y entonces entra alegre con el rey al banquete». Y este consejo le pareció bien a Amán, que ordenó construir la horca. Esther 6, 1 al 14. Aquella misma noche el sueño huyó del rey. Entonces ordenó traer el libro de registros de las crónicas que se leyeron ante el rey. Y se encontró escrito que Mardoqueo había denunciado a Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardias de la puerta, que habían intentado poner sus manos sobre el rey Asuero. Entonces dijo el rey: «¿Qué honra y distinción se le dio a Mardoqueo por esto?». Y los siervos del rey que le servían dijeron: «No se le ha hecho nada». Entonces dijo el rey: «¿Quién está en el patio?». Y Amán había entrado en el patio exterior de la casa del rey, para decir al rey que colgara a Mardoqueo en la horca que le había preparado. Y los siervos del rey le dijeron: «He aquí que Amán está en el patio». Y dijo el rey que entrara. Y cuando Amán entró, el rey le dijo: «¿Qué se hará al hombre a quien el rey desea honrar?». Entonces Amán dijo en su corazón: «¿A quién desearía el rey honrar más que a mí?». Así dijo Amán al rey: «Para el hombre a quien el rey desea honrar, tráiganle el manto real que el rey suele vestir, como también el caballo en que el rey suele montar, y póngale la corona real en su cabeza. Y entréguense el manto y el caballo en manos de uno de los príncipes más nobles del rey, y vístanle con ellos a aquel a quien el rey desea honrar, y llévenle a caballo por las calles de la ciudad, y pregónese delante de él. Así se hará al hombre a quien el rey desea honrar». Entonces dijo el rey a Amán: «Apresúrate, toma el manto y el caballo como dijiste, y hazlo así para con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey, y nada omitas de todo lo que dijiste». Y Amán tomó el manto y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad y pregonó delante de él: «Así se hará al hombre a quien el rey desea honrar». Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta del rey, pero Amán se retiró corriendo a su casa, triste y con la cabeza cubierta. Y Amán contó a Zeres, su esposa, y a todos sus amigos todo lo que le había sucedido. Entonces sus sabios y Zeres, su esposa, le dijeron: «Si Mardoqueo, ante quien ya comenzaste a caer, es de la descendencia de los judíos, no prevalecerás contra él, antes ciertamente caerás ante él».
Y mientras aún hablaban con él, llegaron los eunucos del rey, y se apresuraron a llevar a Amán al banquete que Ester había preparado. Aquella noche el rey examinó el libro que detallaba las acciones de Mardoqueo para salvar al rey. Luego, por error, Amán, el antagonista, le dijo al rey que bendijera a Mardoqueo pensando que se estaba recompensando a sí mismo. Parece que Amán estaba dedicado a la grandeza de Mardoqueo, pues lo honró ante la ciudad. Fue un evento increíble, ciertamente resultado de la mano de Dios. Lo increíble es que esto aún no es el final. En el banquete, Ester encontró valor para hablar con el rey sobre su pueblo. Cuando el rey descubrió el horrendo plan de Amán, lo mandó colgar en la horca que había sido erigida especialmente para Mardoqueo. Ester 7, 1-8. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: «¿Cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada». Entonces la reina Ester respondió y dijo: «Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable». Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: «¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto?». Ester dijo: «El enemigo y adversario es este malvado Amán». Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: «¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa?». Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Se publicó un nuevo decreto anulando las órdenes de Amán y garantizando la seguridad del pueblo de Ester. Los judíos tenían derecho a la autodefensa, así como autoridad para reunirse y aniquilar cualquier fuerza armada que pudiera atacarlos, porque asesinos estaban esperando para matar a todos los judíos en todo el imperio. Fue una intervención impresionante. Como resultado, cuando el edicto de Amán para exterminar a los judíos se concretó, los judíos estaban listos y pudieron derrotar a sus oponentes y matar a la familia de Amán. En Ester 9, 1-14, y en el mes 12º, que es Adar, al día 13 del mismo mes en que llegó la palabra del rey y su orden para ejecutarse, el día en que los enemigos de los judíos esperaban sojuzgarlos, sucedió lo contrario, porque los judíos fueron los que sojuzgaron a los que los odiaban. Porque los judíos en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, se juntaron para poner sus manos en aquellos que procuraban su mal, y nadie podía resistirlos, porque el miedo de ellos había caído sobre todos aquellos pueblos. Y todos los jefes de las provincias y los sátrapas y los gobernadores y los que hacían la obra del rey ayudaban a los judíos, porque había caído sobre ellos el temor de Mardoqueo, porque Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama crecía por todas las provincias, porque el hombre Mardoqueo iba siendo engrandecido. Hirieron pues los judíos a todos sus enemigos, a golpes de espada, con matanza y destrucción, e hicieron de sus enemigos lo que quisieron. Y en la fortaleza de Susa los judíos mataron y destruyeron 500 hombres, como también a Parsandata, y a Dalfón, y a Aspata, y a Porata, y a Adalia, y a Aridata, y a Permasta, y a Arisai, y a Aridai, y a Baisata. A los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, mataron, pero al despojo no extendieron su mano. El mismo día fue comunicado al rey el número de los muertos en la fortaleza de Susa. Y dijo el rey a la reina Ester: «En la fortaleza de Susa los judíos mataron y destruyeron 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. En las demás provincias del rey, ¿qué habrán hecho? ¿Cuál es pues tu petición? Y se te concederá. ¿O cuál es aún tu requerimiento? Y se hará». Entonces dijo Ester: «Si bien parece al rey, concédase a los judíos que se hallan en Susa que también hagan mañana conforme al mandato de hoy, y cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán». Entonces dijo el rey que así se hiciese, y se publicó un edicto en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán.
Esther 9, 1 al 14. Si esto no hubiera sucedido, no habría judíos sobrevivientes, porque el imperio persa se extendía desde la India hasta Egipto. Si se hubiera seguido el edicto original, Jesús no habría nacido. Como resultado, Esther intervino para salvar a su pueblo. No es de extrañar que los judíos celebren el Purim cada año para honrar estos eventos. La confianza de Mardoqueo en Dios, mostrada a lo largo de la historia de Esther, sirve como una luz de esperanza para quienes lo rodean y como una fuente de fuerza para Esther. Sus palabras y acciones revelan a un hombre que no estaba interesado en ganar prestigio o seguir a la multitud, sino en quedarse solo a veces para hacer lo que consideraba la voluntad de Dios. Como resultado, Dios derramó bendiciones sobre Mardoqueo, mientras buscaba recordar a los demás la provisión de Dios para ellos. Mardoqueo no le dio mucha importancia a la trama para matar al rey hasta que descubrió que el rey quería recompensarlo con un manto real y un desfile. Las bendiciones del rey también continuaron después de que Esther expusiera el plan de Amán. Con la ejecución de Amán, el mandato de Mardoqueo para que los judíos se protegieran contra sus atacantes y su nombramiento como rey fueron bendiciones inesperadas de Dios. No estaban destinadas a elevar a Mardoqueo, sino a que continuara con las misiones de Dios por la paz en el reino y la confianza continua en Dios. La grandeza de Mardoqueo se describe en Esther 10. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y las costas del mar. Todos los hechos de su autoridad y de su poder y el acta de la grandeza de Mardoqueo, a la que lo elevó el rey, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque el judío Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero. Él fue grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. Procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la paz entre todos los de su linaje. Esther 10, 1 al 3.